el deporte en Quinchía, bajo mis recuerdos deportivos, en mi casa, en la casa del abuelo, estaba un tío llamado Uber. Allí se reunían los deportistas de un equipo muy famoso que hubo acá, que fue el Occidental. El Occidental fue un equipo que hizo mucha historia en Quinchía y tenía un contrincante que se llamaba el Bavaria. Todavía hay muchas personas por acá que, por ejemplo, yo recuerdo de fotos que por ahí existen en la familia, que está, por ejemplo, don Maydiel Trejos, don Alberto Trejos, don Emilio Melchor, don Oscar Uribe, el papá del odontólogo, Moisés Ibarra, señor que está en este momento aquí con nosotros, Uber Bermúdez, los Vázquez, y en el otro equipo de Bavaria existían personas como Octavio Marín, como los calvos de la Itálica, eran los contrincantes más famosos, y a raíz de eso pues se manejaba como acá, como el día domingo era como la opción de ir a ver estos equipos jugando. Es bueno recordar de que todos estos equipos salieron a base de un cura misionero, un hermano misionero que llamaba José María Torti, y él vino a organizar todo este deporte a nivel del campo y a nivel del pueblo. A raíz de eso hubo la necesidad de hacer un estadio, que es el estadio que lleva su nombre, José María Torti. Allí recuerdo de que uno de los pioneros de esa portada del estadio es el papá de José Molina, el señor rector que fue del colegio, y estaba también un primo de nosotros, don Luis Bermúdez, que era el que fabricaba los adobes en arena y cemento, y yo me iba a ir a ver esas máquinas allá funcionando y lo pegaba. Una anécdota particular era que en el Parque de los Novios, eso era un zarzal y había una quebradita, y el estadio no estaba cerrado, y resulta de que un señor don Oliverio Marín, que el papá de Noira, el papá de deportista grande que le dicen Balineras, ese señor era cazador, y entonces echaba los perros a cazar, y era la gente jugando fútbol, y esos perros siguiendo los conejos dentro del estadio, y eso era normal, eso allá los sábados era donde se veía eso. Yo recuerdo también que en ese entonces, en el Occidental y el Bavaria, salían el día domingo a recoger plata para los equipos con el hermano Torti, y los equipos tenían madrinas, tanto el Occidental como el Bavaria, y esas madrinas salían a pegar insignias, que eso era muy famoso, y la gente daba plata, o salían a untarle perfume en la camisa a los señores y también daban plata, y entonces así era que recogían. El hermano Torti, yo recuerdo que traían unas caravanas deportivas de otros municipios y venían a jugar fútbol, básquetbol, voleibol, atletismo, traían muchos deportes, y lo mismo que salían hacia otros municipios con estas caravanas deportivas, y eso era una fiesta, eso era algo muy grande. Después viene ya los años 70, eso fue en los años 60, vienen los años 70, y aquí hubo un equipo muy famoso que se llamó Boca Juniors. Ese Boca Juniors fue creado por los empleados del pueblo, empleados de la Caja Agraria, de la alcaldía, y ese equipo, y gente de otras partes, pues con gente de aquí de Quinchía, y ese equipo fue muy famoso, y tenían el uniforme del Boca Juniors de Argentina. Por ahí en los años 73 más o menos, fue donde Dagnover y yo debutamos en ese equipo
por ahí fue la primera foto que tomaron, y con una anécdota muy especial, que nosotros jugamos primero en ese equipo antes que en el equipo del colegio. Después de eso aparece pero también hay que comentar de que los dos colegios, tanto Nuestra Señora Los Dolores como el colegio Liceo San Andrés, eran unos fortines del deporte. Es decir, allí los profesores eran muy dados a la cuestión deportiva, porque el equipo del San Andrés a nivel del municipio era muy fuerte, como el equipo en Nuestra Señora hacían los campeonatos femeninos, y estos campeonatos eran de interés municipal, es decir, todo, y estos campeonatos lo hacían de noche. Y entonces la gente del común era eso, como no había televisión y no había nada que hacer, entonces salir al colegio a ver a estos partidos. La verdad que en el año 76 hubo un equipo del colegio muy fuerte. Ese equipo lo teníamos nosotros, y en ese equipo había una fortaleza deportiva muy grande. A raíz de eso, el profesor Armando Palacio, dijo: hombre, qué tristeza acabar con este equipo del colegio. Y fue donde él cogió y se hizo patrocinador de este equipo. Y este equipo, a nivel regional, tuvo mucha fama y salieron grandes deportistas. Nosotros, recuerdo que estuvimos compitiendo con grandes jugadores a nivel nacional, como fue John Edison Castaño, como fue el Carlos El Panelo Valencia, como fue Joaquín Camués, bueno, y cosas que de ahí salió una selección Quinchía, que el único logro que tuvo fue ser segundo a nivel departamental. Después del Furatena aparece Deportes Quinchía con una trayectoria de 40 años, que yo creo que otro compañero va a hablarnos, que es el pionero de ese equipo, que es Dan Nover, y entonces él les va a hablar sobre todo este proceso deportivo. Quinchía fue llamado el pueblo deportivo de Risaralda, el corazón deportivo de Risaralda, porque en Quinchía pasaron fenómenos muy bravos. En el atletismo, por ejemplo, hay que recordar al promotor del atletismo en Quinchía, que fue Noider Mejía. Noider Mejía era una persona que vino de los llanos, era pariente mío, fue el padrino de confirmación y me llevó al atletismo. Y el señor tenía unos vínculos a nivel nacional con deportistas de talla nacional. Aquí Álvaro Mejía, que era de aquí de Risaralda, aquí se mantenía. Salieron grandes atletas. Y hay algo que uno debe recordar, es que en las fiestas de Quinchía, ya ahora últimamente, hace 15, 20 años, vinieron grandes atletas kenianos, campeones mundiales de atletismo, a correr a Quinchía. Estas cosas, los nombres, hay gente que tiene los nombres y muy bueno sería recordar esos nombres, quienes vinieron aquí a Quinchía a correr, porque en el momento no. En ciclismo, Quinchía se dio el lujo de tener la clásica Los Cerros. En la clásica Los Cerros venían todos los equipos colombianos. Aquí estuvo Patrocinio Jiménez, estuvo Jaramillo, estuvo Álvaro Mejía, que fue un ciclista de nosotros de Santa Rosa, que fue su campeón de la Vuelta a Francia o España, no recuerdo. Y venía
Rubén Darío Gómez, que fue campeón de la Vuelta a Colombia y era risaraldense, y él venía a hacer entrenamientos aquí, y hubo grandes ciclistas en Quinchía, un Jorge Izaza, un Berlaín García, un Darío Yepes, un muchacho, algo de la familia que le decíamos Pitillo, Fernando Bermúdez, que se dieron el lujo de correr las clásicas Los Cerros, y todos estos procesos deportivos en Quinchía no sé por qué se han perdido. Yo recuerdo que cuando traían esas, de otra parte traían las caravanas deportivas, en Quinchía llegó a haber lucha libre, y en el pabellón de carnes, que era la escuela de niñas, de niñas, ahí era donde armaban el ring, y traían boxeadores, y traían una cantidad de cosas eventos deportivos, que hacía de que el pueblo era muy próspero deportivamente. Recordando ahora últimamente, cuando aparece el INDER, en Quinchía han habido niños con una cantidad de logros deportivos a nivel de lucha olímpica. Y no sé por qué estos procesos se acaban. A veces uno cree que la política, cuando cambian de un periodo a otro, todos estos procesos terminan y ahí se quedan estos procesos. El baloncesto, uno le da a pesar de que Quinchía era un fortín en baloncesto. Armando Palacio tenía grandes equipos de baloncesto, y estos equipos eran de fama a nivel de Quinchía, porque traían la selección Risaralda, traían la selección Caldas a jugar con los de Quinchía, y ahora uno ve que no hay sino baloncesto femenino, y más como por ese trayecto de Edgardo Ortiz, meterle la ficha duro a esos juegos intercolegiales, pero aquí ha habido también un problema a nivel de Quinchía, a nivel deportivo, porque todos los jugadores buenos, después de que sacan del colegio, no vuelven a practicar deporte. Es algo, no sé qué pasa, pero los deportistas son deportistas hasta que terminan el 11. Ya de ahí para allá no sé lo que pasa. Y es lo mismo que pasa con la banda de músicos. Nosotros tenemos aquí una banda de músicos de hace 20, 25 años. Recuerdo que en la primera banda de músicos que trajeron, yo le aporté a la banda de músicos 17 alumnos que bajo mi poquito que yo sabía de música los tenía tocando flauta, pero tocando por nota, y entonces Idelber los cogió y los ingresó. Pero si uno se va a dar cuenta ahora, ¿cuántos hay? Y cuánta gente que hacen ese proceso por la música, terminan de estudiar y ahí termina eso. Lo mismo pasa con el deporte. Son procesos que se quedan. Quinchía puede tener una orquesta divinamente, una orquesta, y mantenerla porque la ha tenido. Quinchía puede tener un equipo de fútbol bueno que pueda ir a competir en Pereira, en esa Copa Ciudad Pereira que hacen porque Apía fue segundo este año en la Copa Ciudad Pereira, y nosotros somos más potencial que Apía, pero esos procesos no progresan. La vida deportiva en Quinchía, necesitamos gente que a nivel político que se apoderen del deporte en Quinchía. En Quinchía hay muy buenos prospectos deportivos, pero no hay quien colabore. Tenemos una falencia muy brava con el deporte en Quinchía, y es que estamos muy lejos de la capital. Somos el pueblo de Risaralda más lejos, porque los pueblos de lo que es Belén, lo que es La Virginia, lo que es Santa Rosa, Marsella,
juegan todos los campeonatos que en Pereira existen, menos Quinchía. ¿Por qué? Porque tenemos 2 peajes, estamos a 100 kilómetros, y entonces esto hace de que el pueblo de Quinchía, en el sentido del deporte, si uno hace una comparación, ¿qué pasó en los años 60? ¿Qué pasó en los 70? ¿Qué pasó en los 80? Día a día venimos descendiendo. Es decir, debiéramos, por las cuestiones tecnológicas, por todo lo que hay, debiéramos de subir. Antes, por el deporte, vamos en caída, porque no hay quien colabore. Y lo que necesitamos en Quinchía es gente que le meta la mano. Yo soy de los que digo, el deporte hace que aleje a la juventud de los vicios, de la droga, del alcohol. El deporte es salud, y como tal, debemos de hacer deporte. Colombia, potencia de la vida.